Hay silencios que pesan más que las palabras, y hay decisiones que nadie quisiera enfrentar, hasta que la vida nos arrincona contra la pared. Dime, si mañana alguien amenazara con destruir el futuro de tu hijo, ¿qué estarías dispuesto a perder para protegerlo? ¿Tu orgullo? ¿Tu reputación? ¿Tu nombre? En el pequeño pueblo donde todos creen conocer la historia del otro, la madre de Truong siempre fue sinónimo de dignidad. Caminaba erguida por los senderos de tierra, vestida con su ropa gris sencilla, saludando con respeto, cargando en su mirada la serenidad de quien ha sobrevivido a tormentas, sin dejar que el mundo lo note. Pero aquella tarde, cuando el sobre anónimo apareció bajo la puerta de madera, algo cambió. Sus manos temblaron antes de abrirlo. Dentro, una sola hoja. Pocas palabras, directas, crueles. Si Truong no obedecía, un secreto del pasado sería revelado ante todo el pueblo. Un secreto que ella había enterrado durante años. El viento soplaba suave sobre los arrozales. El cielo parecía tranquilo, pero dentro de aquella casa, el aire se volvió pesado. Desde la cocina, escuchaba la voz de su hijo hablando con Tie Nu, ajeno a la sombra que comenzaba a extenderse sobre su vida. No era miedo por ella, era miedo por él, porque en un lugar donde el honor lo es todo, una acusación puede ser más devastadora que cualquier golpe. Las miradas cambian, las puertas se cierran, las oportunidades desaparecen. Esa noche, sentada frente al altar familiar, recordó el pasado, la decisión que tomó años atrás, el sacrificio que nadie entendió, la culpa que no era culpa, pero que el pueblo interpretó a su manera. Si la verdad salía a la luz, Truong pagaría el precio. Y entonces, la pregunta comenzó a arder en su pecho. ¿Vale más el honor que la vida tranquila de un hijo? ¿Vale más la reputación que la seguridad de la sangre que uno ha criado? Las sombras en la pared parecían susurrar respuestas contradictorias. En el fondo, ella ya sabía algo que muchas madres comprenden en silencio. Cuando el peligro amenaza a un hijo, el orgullo deja de ser prioridad, pero aún no sabía cuánto estaría dispuesta a perder. Hay secretos que no duermen, solo esperan. ¿Alguna vez has sentido que el pasado respira detrás de ti, que camina a tu sombra, que aguarda el momento exacto para pronunciar tu nombre? La madre de Truong lo sintió aquella mañana, cuando las primeras miradas extrañas comenzaron a cruzarse en el mercado del pueblo. No habían dicho nada todavía, pero ya sospechaban. Un susurro aquí, un silencio incómodo allá. Una conversación que se interrumpe cuando ella se acerca. El rumor siempre corre más rápido que la verdad. Mientras tanto, Truong discutía con determinación con algunos hombres del pueblo. Había rechazado una propuesta injusta, una presión disfrazada de oportunidad. No sabía que su negativa había activado algo más oscuro. No sabía que la amenaza no iba dirigida solo a él, sino al corazón de su madre. Esa tarde, ella recibió una segunda advertencia. Esta vez no fue una carta, fue una visita. Un hombre de sonrisa fría, voz baja, palabras medidas. «Su hijo es valiente», dijo, «pero la valentía sin obediencia puede salir cara». Ella no respondió, solo sostuvo su mirada, porque en el fondo entendía, no querían dinero, no querían disculpas, querían sumisión. Cuando el hombre se marchó, el pasado regresó como una herida abierta. Años atrás, una acusación injusta, una decisión tomada para proteger a alguien más, un silencio que la convirtió en sospechosa ante ojos que nunca buscaron comprender. La historia estaba incompleta, pero eso nunca detiene al juicio. Esa noche, Truong notó algo distinto. «Madre, ¿qué ocurre?», preguntó. Ella sonrió, una sonrisa suave, ensayada. «Nada, hijo, solo estoy cansada.
Mentir duele más cuando se hace por amor. En su habitación, sentada en la oscuridad, se permitió por primera vez considerar lo impensable. Si confesaba algo que no era verdad, si aceptaba una culpa antigua, podrían dejar en paz a Truong. El escándalo sería suyo, la vergüenza sería suya, el peso sería suyo, y él estaría a salvo. Pero ¿qué ocurre cuando una madre decide cargar con una mentira para proteger la verdad de su hijo? ¿Es sacrificio o condena? El viento golpeó suavemente las ventanas. Afuera, el pueblo dormía tranquilo. Adentro, una mujer luchaba contra la decisión más difícil de su vida. Hay noches en las que el corazón no encuentra descanso. ¿Te ha pasado? Ese instante en que sabes que cualquier camino que elijas dejará una herida. La madre de Truong no durmió. El techo de madera parecía observarla en silencio, como si también esperara su decisión. Afuera, el canto lejano de los insectos acompañaba el peso de sus pensamientos. Dentro de ella, la lucha era más ruidosa que cualquier tormenta. A la mañana siguiente, el rumor ya no era un susurro, era una sombra evidente. En el mercado, 2 mujeres dejaron de hablar cuando ella pasó. Un hombre evitó su mirada. Las palabras aún no eran públicas, pero el juicio ya había comenzado. El mensaje final llegó al mediodía. Esa misma tarde, habría una reunión en la casa comunal. «Es mejor que usted hable primero», decía la nota. No era una sugerencia, era una sentencia. Truong, ajeno a la verdad completa, se mostraba inquieto. «Madre, algo no está bien», insistió. «Alguien está moviendo esto desde las sombras». Ella lo miró con ternura. ¡Qué ironía! El hijo dispuesto a enfrentarlo todo, sin saber que la batalla real estaba en su propia casa. «A veces, hijo», susurró, «no todo se resuelve luchando». Él frunció el ceño. No entendía. ¿Cómo podía su madre, símbolo de firmeza, hablar ahora de rendición? Pero no era rendición, era cálculo, era amor. Esa tarde, antes de salir, se detuvo frente al altar familiar. Encendió una varilla de incienso. Sus manos ya no temblaban. Había tomado su decisión. Si debía inclinar la cabeza para que su hijo pudiera mantenerla en alto, lo haría. En el camino hacia la reunión, cada paso parecía más pesado que el anterior. El pueblo entero estaba allí. Miradas expectantes, murmullos contenidos. El hombre de sonrisa fría observaba desde el fondo, seguro de su victoria. El silencio cayó cuando ella se adelantó. Respiró hondo. En ese instante, comprendió algo que pocas personas admiten. El honor no siempre es lo que los demás dicen de ti, sino lo que estás dispuesto a sacrificar por amor. Y entonces abrió la boca para hablar. ¿Se puede perder la reputación y aún así conservar la dignidad? ¿Se puede aceptar la vergüenza para salvar a quien más amas? El destino de su nombre estaba a punto de cambiar, pero el de su hijo, quizá también. Hay momentos en los que el tiempo se detiene antes de que una verdad o una mentira cambie para siempre el curso de una vida. ¿Alguna vez has sentido que una sola frase podía destruirlo todo o salvarlo? La casa comunal estaba llena. El murmullo del pueblo era como un viento bajo, constante, inquietante. Truong permanecía de pie entre la multitud, con el corazón acelerado, sin comprender del todo por qué su madre había insistido en hablar primero. Ella avanzó despacio, vestida de gris, sencilla como siempre, pero con una serenidad que no nacía de la calma, sino de la decisión. El hombre de sonrisa fría la observaba desde el fondo, seguro, paciente. «Yo», empezó ella. Su voz no tembló. Confesó una historia incompleta. Aceptó una culpa ambigua. Dejó que las palabras construyeran una versión que protegía a su hijo, aunque ensuciara su propio nombre. Un murmullo recorrió la sala. Algunos rostros mostraron decepción.
otros lástima, algunos satisfacción. Truón sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Madre, ¿qué está diciendo?», susurró, con incredulidad, pero ella no lo miró. Si lo hacía, sabía que su fortaleza se quebraría. En la vida, a veces elegimos convertirnos en el escudo, aun sabiendo que el golpe será irreversible. Cuando terminó de hablar, el silencio fue más pesado que cualquier acusación. El hombre del fondo asintió levemente, convencido de que el control seguía en sus manos. Pero lo que nadie notó fue el cambio en la mirada de Truong. No vio vergüenza en su madre, vio sacrificio, y entonces comprendió. Comprendió que esa confesión no era debilidad, era protección. Era una barrera construida con su propia reputación para salvarlo a él. El orgullo ardió en su pecho, pero no como rabia, sino como claridad. ¿Y si la verdad no era lo que acababan de escuchar? ¿Y si la historia tenía una pieza que aún no había sido revelada? Mientras el pueblo comenzaba a dispersarse, creyendo que el caso estaba cerrado, Truong tomó una decisión silenciosa. Si su madre estaba dispuesta a perderlo todo por él no permitiría que su sacrificio fuera en vano. Porque hay honores que se manchan ante los hombres, pero se elevan ante el amor, y la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Dicen que la verdad siempre encuentra un camino, pero ¿qué ocurre cuando llega demasiado tarde? ¿Puede reparar lo que el juicio apresurado ya ha herido? Esa noche, el pueblo parecía más silencioso que nunca. Las luces en las casas se apagaban una a una, pero en el hogar de Truong nadie dormía. El aire estaba cargado de palabras no dichas. La madre permanecía sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad como si pudiera encontrar allí consuelo. Había hecho su elección. Había aceptado el peso de la vergüenza para proteger a su hijo. Y aunque su corazón dolía, no se arrepentía, porque el amor de una madre no negocia. Pero Truong no podía quedarse inmóvil. Mientras todos creían que la historia había terminado, él comenzó a unir piezas. Recordó conversaciones, miradas, detalles que antes parecían insignificantes. Visitó a Dui, buscó registros antiguos, habló con alguien que había guardado silencio por años, y la verdad, esa verdad incómoda que muchos prefieren ignorar, comenzó a emerger. No hubo gritos, no hubo violencia, solo evidencia. Al día siguiente, convocó nuevamente al pueblo. Las mismas personas, las mismas miradas, pero ahora la tensión era distinta. «Mi madre no mintió para salvarse», dijo con voz firme. «Mintió para salvarme a mí». Un murmullo recorrió la sala. Presentó pruebas, testimonios, fechas que no coincidían con la acusación. El pasado fue reconstruido con claridad. La historia incompleta encontró su final verdadero. El hombre de sonrisa fría ya no sonreía. La sala quedó en silencio. Un silencio diferente al de la condena. Era el silencio del arrepentimiento. La madre de Truong levantó lentamente la mirada hacia su hijo. No había orgullo en sus ojos, solo amor y quizá un leve alivio. En la vida, la dignidad no siempre depende de lo que otros dicen. A veces depende de quién está dispuesto a levantarse por ti cuando tú ya has decidido caer por ellos. El pueblo comenzó a comprender. No fue la reputación lo que definió a aquella mujer. Fue su sacrificio, y Truong entendió algo que muchos tardan años en aprender. El honor no es una imagen ante los demás, es la coherencia entre el amor y el acto. Porque al final, cuando todo se desmorona, solo queda una pregunta que realmente importa. Si tuvieras que elegir entre tu nombre y la vida tranquila de quien amas, ¿qué estarías dispuesto a perder? La historia nos deja una enseñanza profunda. El verdadero honor
no depende de la opinión de los demás, sino de la intención con la que actuamos. La madre de Truong estuvo dispuesta a sacrificar su reputación para proteger a su hijo, demostrando que el amor puede ser más fuerte que el orgullo. En la vida, muchas veces enfrentamos situaciones donde debemos elegir entre defender nuestra imagen o proteger a quienes amamos. No siempre es una decisión fácil. El orgullo nos empuja a defendernos, a no aceptar culpas, a mantener nuestra posición. Pero el amor nos invita a mirar más allá de nosotros mismos. También aprendemos que las apariencias pueden engañar. El pueblo juzgó sin conocer toda la verdad. Esto nos recuerda que no debemos apresurarnos a condenar a otros sin comprender su historia completa. Detrás de cada silencio puede existir un sacrificio invisible. Otra lección importante es que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, revela no solo los hechos, sino también el carácter de las personas. Truong entendió que la dignidad de su madre no estaba en las palabras del pueblo, sino en su valentía para amar sin condiciones. Al final, el honor verdadero no es no cometer errores, ni evitar rumores. Es actuar con coherencia, con amor y con valentía, incluso cuando el precio es alto. Porque en los momentos más difíciles, lo que define a una persona no es lo que pierde, sino aquello que está dispuesto a entregar por amor.